¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Como siempre comentamos, los viernes alternamos ámbito, hablamos o bien del ámbito provincial o el autonómico, y hoy tenemos la presencia de dos representantes de las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca, aquí en nuestros estudios, a los que como siempre agradecemos su presencia, y vamos a presentar por el Partido Popular Gerardo Oliván. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Por el Partido Socialista María Rodrigo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a hablar, creo que también hablamos en la tertulia de ayer, bueno, de esa situación caótica que se vivió pues hace unos días con ese apagón generalizado, además extraño, porque luego volvía la luz por unos sitios, por otros no, trenes que quedaron parados, en fin, un perjuicio para la ciudadanía que, bueno, desde altas instancias, bueno, ya han comentado que no se puede volver a repetir. Y señor Oliván, me gustaría que usted hiciera una primera introducción para luego ir dialogando sobre la... Bueno, pues sí, una situación inédita. Yo no recuerdo un apagón de tantas horas y que afectara pues a todo el país. Es una cosa, como digo, totalmente excepcional. Y lo sorprendente de todo esto es que después de más de una semana se sigue diciendo que no se saben cuáles han sido las causas, ¿no? Porque en primer lugar yo creo que desde el punto de vista técnico es evidente, y hay expertos que están diciendo pues algunas de las causas que han podido suceder, pues que desde el punto de vista técnico creo que todo tiene una explicación. Y lo más grave de todo esto es que si no se sabe la explicación, si no se saben las causas, pues nada impide pensar que vuelva a volver a pasar. Porque claro, si no se pueden poner los medios para que no vuelva a pasar, puede volver a pasar. Y esto lógicamente es un mensaje pues muy importante y muy grave pues para todas las empresas, todos los hosteleros, todas las industrias que tuvieron que parar durante un día, prácticamente todo el día, y con unas pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, bueno, hay también un mensaje muy evidente, y es que parece ser, según dicen los expertos, es que el mix eléctrico, es decir, las diferentes suministros de energía, por los diferentes modos de energía que se producen en este país, pues parece ser que no están equilibrados, ¿no? Es decir, hay fuentes de energía que deben dar estabilidad al sistema, pues que el gobierno de España las ha desechado, como puede ser la nuclear, y por contra, pues tenemos la energía renovable, que todos defendemos la energía renovable, que posiblemente en esa disfunción, en ese desequilibrio, ha provocado pues este apagón. Bueno, en cualquier caso, yo lo que quiero es transmitir que este país no puede soportar pues esta incidencia, y no puede admitir que no se den las explicaciones oportunas de lo que ha pasado, porque evidentemente yo estoy seguro que ya se saben cuáles son las causas. Lo que pasa es que no conviene contarlas. Seguramente el gobierno lo que espera es a tener un relato para, de alguna manera, justificar que esa apuesta que está haciendo el gobierno de España por eliminar, como digo, las energías que dan sustento y que dan estabilidad al sistema, pues bueno, lo que busca es justificar de otra manera pues ese apagón. Con lo cual, a mí me parece que también es un síntoma, ¿no?, de lo que es este gobierno, que poco a poco pues se va apagando. Ha habido un apagón eléctrico, ha habido un apagón de comunicación, y lo que todos queremos es luz, que se explique claramente, porque, insisto, hay muchísimos empresarios, muchísimas pequeñas empresas que han perdido muchísimo dinero, ¿no? Y eso evidentemente requiere una explicación. Señora Rodrigo. Bueno, como dice el señor Oliván, una cuestión totalmente inédita, totalmente sobrevenida, es porque tienen las cuestiones accidentales, yo creo que lo importante más allá. A mí no me gustaría entrar en cuestiones técnicas, más que nada porque sobrepasan a mi conocimiento. Sí que es cierto, y esto es así, está reconocido por todas las partes, que actualmente hay una investigación, se continúa con una investigación de más de 156 millones de datos, hablaban. Una investigación que se centra en tres cuestiones. Por una parte, la parte técnica, donde están trabajando quienes tienen que trabajar, los técnicos. Una investigación también administrativa de la reacción de diferentes cuestiones, y una investigación también judicial. Por lo tanto, yo creo que lo prudente es esperar a que haya una respuesta. A mí me gustaría quedarme, para empezar, con una cuestión importante, que es la reacción que tuvo la ciudadanía frente a una situación excepcional, ¿no?, que se reconoció por parte de todo el mundo,
que se reaccionó a pesar de las diferentes dificultades, como bien decías, pues trenes que se quedaron, digamos, varados, ¿no? En medio de entre localidades, también cuestiones sobre todo de cierre de negocios, cuestiones también que se dieron en el día a día, como pueden ser gente que se pudo quedar en ascensores. En términos generales se reaccionó de forma, yo creo que cívica, y eso hay que ponerlo siempre encima de la mesa porque la sociedad reacciona, yo creo que de una manera inmejorable. Como decía, hay una parte que es importante, que es esa investigación. Yo no creo que frente a una cuestión de tal calado haya que correr, ni la oposición creo que deba estar instalada en soluciones rápidas e ineficientes, sino lo que hay que hacer es valorar realmente qué ha ocurrido. Lo cierto es que desde el primer momento se nos anunció que a partir de 5 horas serían retomando poco a poco la corriente, se seguiría recuperando el sistema, y lo cierto es que en 18 horas se recuperó el 99% de todos los sistemas eléctricos y de todas las cuestiones que están relacionadas con este sistema. Por lo tanto, yo creo que hubo una buena reacción. Lo que yo me plantearía es si la reacción fue igual o fue igualmente reconocible en todos los aspectos, porque claro, a mí me sorprende que frente a la crítica desde el minuto 1, sin posibilidad de ponerse a disposición como se debería hacer un partido de Estado como es el Partido Popular, lo que decidió es centrarse en la crítica feroz y en no dejar trabajar. Pero aún así es curioso que las comunidades autónomas, o sobre todo las del Partido Popular, en lugar de gestionar sus propias cuestiones, lo primero que hicieron es pedir el nivel 3 de alerta. Por lo tanto, confían, a pesar de que lo critican, confían plenamente en esa capacidad de reacción y de asistencia del Gobierno central, porque si no, no se entendería casualmente, como digo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Yo lo que sí que entraría más en debate es qué pasó en la Comunidad Autónoma de Aragón, porque al final, aunque las cosas pasan a nivel global, al final hay que bajar al suelo de cómo en nuestro entorno se reaccionó, mientras que hubo localidades, y puedo decir la de Huesca, eh, por ejemplo, que hubo una buena reacción y una buena comunicación a la población respecto a lo que estaba pasando. Lo cierto es que el Gobierno de Aragón ni estaba ni se le esperaba. Mientras que el Gobierno popular critica la falta de reacción, lo cierto es que en Aragón no teníamos ninguna comunicación por parte del Gobierno autonómico, y creo que es eso lo que podemos entrar a debatir en profundidad, porque al final las cuestiones técnicas globales responden a muchísimos elementos que a nosotros se nos escapan de las manos porque no somos técnicos ni expertos en la materia. Yo no tengo ninguna duda en que precisamente se acabará dilucidando cuál ha sido la cuestión. Es que las propias instituciones europeas están detrás de esa investigación. No es una cuestión de España, es una cuestión a nivel europeo, porque obviamente tiene unas consecuencias. De hecho, no solamente fue España, sino también Portugal. Pero a mí sí que me gustaría saber qué estaba haciendo y dónde estaba el Gobierno de Aragón para asistir precisamente a la ciudadanía en Aragón. Bueno, como será habitual, el Partido Socialista echa balones fuera, ¿no? Cuando algo es de su responsabilidad, pues al final extiende la mancha a las comunidades autónomas que en ese sentido no tienen ninguna responsabilidad. El Gobierno de Aragón enseguida montó el CECOPI, enseguida estuvieron informados pues todos los presidentes de comarca, presidentes de diputación, todo el mundo estaba informado de los pasos que había que dar. Y bueno, esto es habitual, ¿no?, en el Partido Socialista, como digo, que intente echar las culpas, en este caso al Gobierno de Aragón. Pero bueno, a nadie se le escapa, y ha sido pública vía, que el Gobierno de España ya tenía desde hace años más de 11 comunicaciones de que esto que ha pasado podía pasar. Es decir, ese desequilibrio en el mix eléctrico, pues podía llevar a este colapso del sistema. ¿Y qué se ha hecho? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, al final, yo creo que tenemos que ser todos prudentes. Decía la señora Rodrigo que el Partido Popular en todo momento ya empezó a atacar al Gobierno. Es mentira, eso no es verdad. El Partido Popular se puso al servicio de los españoles y del Gobierno. Lo que pasa es que pasados los días, evidentemente, todo el mundo, no solo el Partido Popular, sino todo el mundo quiere saber lo que ha pasado. Porque claro, yo me pongo en la piel de un empresario, de un pequeño hostelero, y dice, oiga, ¿esto que ha pasado me puede volver a pasar? Pues claro, hasta que no se sepan las causas y no se adopten medidas para prevenir que no vuelva a pasar,
pues esto evidentemente puede volver a pasar. Entonces, este es el problema. El problema no es que haya pasado, que es verdad, ha pasado y había ya indicios de que podía pasar. Esta es la realidad. Y el gobierno no hizo nada. Pero una vez que ha pasado, lo que queremos saber es que cuáles han sido las causas para que no vuelva a suceder. Es que dejar a un hostelero todo el día sin negocio, pagando sus suministros, pagando sus sueldos, claro, todas las cadenas de montaje, todas las industrias, personas que, como decía la señora Rodrigo, viajaban por toda España y que se quedaron tirados. Pero bueno, en este caso, con los servicios de tren, tampoco hace falta que se vaya la luz. Estamos viendo que a la semana siguiente volvió a pasar un suceso pues bastante grave. Entonces, lo que se está viviendo en este país es un caos, pues porque no se han tomado medidas con antelación, con suministros. El suministro eléctrico tiene que ser una cuestión estratégica para este país y evidentemente no se ha calculado bien qué podía llevar esa apuesta, únicamente la apuesta por las renovables, cuando no se apuesta también, como digo, por sistemas eléctricos que garanticen la estabilidad del sistema, que es lo que nos ha salvado, porque ha sido Francia con sus nucleares, porque tiene un sistema estable, el que nos ha salvado. O sea, al final no podemos decir, oiga, yo aquí nucleares no, pero cuando necesito ayuda, pido ayuda a los que tienen nucleares. Entonces, este es un discurso que en estos momentos yo creo que los ciudadanos ya lo aceptan. Es decir, al final tenemos que ser muy claros y si queremos tener un sistema competitivo, evidentemente tenemos que buscar un sistema equilibrado, que en estos momentos nos dan las nucleares, y la apuesta por el gobierno de España pues es suprimir las nucleares, cuando en Europa pues se sigue apostando, ¿no? Entonces, al final yo creo que tenemos que ser suficientemente serios y, como digo, para ser competitivos, tener un mix eléctrico pues suficientemente equilibrada. Claro. Bueno, como siempre el señor Oliván, y lo entiendo perfectamente, tiene que defender las tesis del Partido Popular, no puede decir que el Partido Popular se puso a disposición a nivel nacional cuando esa misma noche, el mismo día del apagón, por la noche ya salió el señor Feijóo pidiendo responsabilidades en lugar de, bueno, ser un poco más prudente, ya que se esperaba o se estaba analizando a ver si iba a haber algún tipo de consecuencia más. Bueno, pues el señor Feijóo salió en su línea, demostrando, como siempre, que es mejor hacer una oposición feroz, totalmente desleal contra el gobierno, porque cualquier cosa vale frente a Pedro Sánchez. La verdad es que, como digo, yo habría agradecido que se hubieran puesto a disposición de otra manera, como en otros momentos además han hecho, como partido de Estado. También dice el señor Oliván que hubo una comunicación a las comarcas. Bueno, a la vista está que no la hubo, porque lo dijeron los propios presidentes comarcales, porque lo dijeron, Los del PSOE. claro, porque obviamente los suyos ya, obviamente ustedes no les dejan salir. Esto sí que es otra guerra. Sí, pero fíjese, no, pero como dice su consejero, dato mata relato. Y le voy a poner un ejemplo que, si quiere, la podemos leer, que la tengo aquí además. Una carta del 112, un mail dirigido del 112 el día 1 de mayo, dirigido a todos los presidentes comarcales, precisamente solicitando la actualización de los datos, justificando un poco la falta de esa comunicación y la falta de la convocatoria al CECOP. Por lo tanto, señor Oliván, usted puede decir lo que quiera y usted puede decir que fueron los presidentes comarcales del PSOE, pero entonces, ¿por qué el día 1 de mayo, fíjese, el 1 de mayo, que era festivo además, se dirigen a los presidentes comarcales? Pues porque no habían sido convocados anteriormente. Es curioso también que se dirigen a presidentes comarcales que ya habían sido en anteriores legislaturas presidentes. Por lo tanto, obviamente, esa comunicación y ese contacto lo tenía, porque además se han dado otras situaciones, como pueden ser la Filomena, como puede ser el COVID, como pueden ser inundaciones, por ejemplo, en los pueblos ribereños del Ebro. Es decir, que lo que no se hizo fue convocarles. Y al final lo que tuvieron que hacer muchos de estos presidentes comarcales, sin ningún tipo de información por parte del gobierno de Aragón, cuya responsabilidad es analizar, coordinar
y poner las medidas necesarias fueron, pues como por ejemplo en alguna comarca, la comarca de Borja, pues coger el coche, como siempre hace afortunadamente nuestros representantes institucionales más cercanos del PSOE, del PP, del PAR y en general. Normalmente nuestros alcaldes y alcaldesas están ahí cuando los hemos necesitado y lo han demostrado muchas veces. Una segunda cuestión que me sorprende mucho y que no creo que el señor Oliván me pueda negar, porque además los dos somos diputados regionales. Mire, normalmente en la anterior legislatura, por desgracia, hemos vivido, como digo, inundaciones, hemos vivido una Filomena, hemos vivido una pandemia, cuestiones muy graves. Bueno, pues nosotros como diputados teníamos, lo primero, una llamada del consejero al cargo en cada momento, a todos los portavoces de todos los grupos, informándonos puntualmente de todas las cuestiones. No solo eso, una comunicación detallada cada vez que había una decisión del CECOP, si era cada hora, si era cada 3 horas o si era cada 5. Una información detallada de las instrucciones a seguir o a trasladar a los diferentes, porque todos tenemos una red obviamente de alcaldes, de presidentes comarcales. Esto no se dio. Yo recuerdo llamar esa noche a mi portavoz en las Cortes y preguntar que si había algún tipo de información por parte del Gobierno de Aragón. Es que el consejero al mando en ese momento no se comunicó con el mayor grupo de la oposición, que además puede hacer, como digo, de red hasta el día siguiente, pasado ya el mediodía. O sea, y eso es un hecho y usted lo sabe. Y usted tampoco recibió en su WhatsApp, como ninguno de nosotros, instrucciones claras en el momento del Atagón. Por lo tanto, a mí ya me parece bien que se puedan criticar las actuaciones, y además para eso está un gobierno, para que se le critique, no solamente para que se diga lo bien en que lo hace, sino también para que se analice en las cosas que se ha podido fallar. Pero en este caso, insisto, fue una cuestión totalmente sobrevenida, donde habríamos esperado una lealtad más importante, pero es que además de la comunidad autónoma, que es nuestro órgano más cercano, no tuvimos ninguna comunicación. Y a mí esto me preocupa porque, bueno, en la sociedad en la que vivimos no estamos libres de poder vivir diferentes situaciones, lo estamos viendo en los últimos años. ¿Cómo reaccionaría el Gobierno de Aragón frente a una nueva situación, por ejemplo, de alerta? Eso es lo que me pregunto yo y lo que se pregunta mucha gente. Y al final, nuestros alcaldes y alcaldesas, digo en general de todos nosotros, siempre están dispuestos y obviamente, vamos, se merecen un monumento, pero hombre, también necesitan medios y necesitan recursos, necesitan información sobre todo. Y yo creo que eso es muy importante. Muy bien, un último turno y dice la señora Rebelo que fue soberanía y ella ha dicho que durante los últimos años hubo hasta 11 avisos de que esto podía pasar y no se hizo absolutamente nada. Habla la señora Rodrigo de las reuniones del CECOPI. A ver, esto no es la asamblea de la ONU. Es decir, no puedes hacer una reunión con 50 personas. Es decir, ese es un grupo de trabajo donde a partir de las decisiones que se toman allí se trasladan. ¿Cómo se hizo? Trasladándolo a través... ¿Se trasladó, Gerardo? Se hizo a través de los presidentes provinciales, de las 3 provincias. No sé si el de Zaragoza lo hizo, pero se hizo. Entonces, es decir, no, es que los diputados autonómicos no teníamos su información. Pues oiga, si ese es el problema, pues bendito sea el problema. Yo lo que quiero es que tengan información sobre todo los ciudadanos. Pues Y a los ciudadanos Claro. se les dio la información que se tenía, porque claro, cuando el gobierno de España no dice absolutamente nada, ayer vimos al presidente del gobierno de España en el Congreso sin dar ni una explicación. O sea, comparece para explicar el problema que hubo con el apagón y no da ni una explicación, al revés, atacar el Partido Popular, que es lo que hace siempre el PSOE. O sea, el PSOE cuando tiene un problema, el problema lo intenta extender al resto de administraciones que no gobierna. Pues claro, decirme, no, es que los presidentes de la comarca no tenían información, pues serán los del PSOE. Los del PSOE son los únicos que se han quejado, casualmente. No ha habido... Me preocuparía los del suelo. No ha habido no ha habido ninguno del Partido Popular que se haya quejado. ¿Por qué? Porque la información le llegaba por otro lado. Es decir, al final, esto es una red. Cuando hay una crisis, hay una red, una pirámide donde se toman decisiones y se trasladan. No, al señor Rodrigo lo que quería a lo mejor era que el señor consejero del ramo le llamara personalmente para decirle lo que pasaba. Pues hombre, si este es el problema que hemos tenido durante estos días, el problema que hemos tenido durante estos días es que se sabía que podía pasar, ha pasado y encima ahora no se dan explicaciones del motivo cuando yo estoy seguro que se conocen. No se dan explicaciones pues porque, lo que digo, se intenta ganar tiempo para construir un relato
que no vaya en contra de las políticas energéticas del Partido Socialista. No hay más, no hay más. Es decir, se han suprimido las nucleares. Pues bueno, vamos a buscar un argumento que no haga ver de alguna manera que son necesarias las nucleares para dar estabilidad al sistema. Vamos a buscar argumentos para, bueno, de alguna manera que, oye, que el sistema ha funcionado bien, lo que pasa que ha habido un pequeño desajuste. No, al final los motivos se conocen, no se quieren explicar, alguien tiene que explicarlos porque, insisto, el mensaje que se traslada en estos momentos a los ciudadanos, a los pequeños empresarios, es que esto que ha pasado puede volver a pasar. Y esto es tercermundista, esto no puede ser, esto no puede ser. Muy bien, pues tenemos que pasar a otro asunto, tenemos que cortar en algún punto y bueno, también nos gustaría hablar de la situación de la escuela rural. Señora Rodrigo, puede hacer producción y después comentamos. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la escuela rural es un elemento vertebrador de nuestro territorio. Todos sabemos cómo tenemos esa distribución de la población con una grandísima capital, que es Zaragoza, y luego con una red de municipios, más allá de las 3 capitales de provincia, que vertebran el territorio. Y al final la escuela rural siempre hemos dicho que es un elemento fundamental, no solo para vertebrar el territorio, sino también para garantizar que la población se quede en los municipios, y por eso creemos desde el Partido Socialista que tiene una importancia tremenda y que hay que además que cuidarla, porque no siempre en los sitios más pequeños son aquellos que reciben más recursos, o necesariamente, y por lo tanto creemos que hay que prestarle especial atención. Bueno, desde la Consejería del Gobierno del señor Azcón, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, tras un proceso muy importante, uno de los principales procesos que se dan al año, como es la escolarización, que finalizó esta semana pasada, a principios de esta semana, se ha visto como de nuevo vuelven a generarse problemas que además se arrastran del curso pasado, donde ya le pedimos a la consejera que tuviera especial interés, especial mimo por esta escuela rural, y se vuelven a repetir los mismos problemas. Más allá de una evaluación intensa que haremos, lo cierto es que parece ser que la distribución de las diferentes plazas de vías ha sido más bien todo muy improvisado. No se ha hablado con la comunidad educativa en absoluto. Ya están saliendo diferentes problemáticas que serán, como digo, sobre todo en el mundo rural, y frente a eso pues nos encontramos una consejera que ni está ni se le espera. Bueno, al final el jueves sí que ha tenido a bien venir al Parlamento, pero el viernes, que es el día de la sesión de control al Gobierno, pues parece ser que el viernes no va a estar, porque la propia consejería ha convocado un evento al que, pues obviamente, pues la consejera va a acudir. En fin, insistimos, siguen habiendo muchos problemas en el medio rural, aquí lo hemos hablado en numerosas ocasiones. Siguen esperando los comedores asistenciales, que además serán en la provincia de Huesca, siguen esperando la aportación del Gobierno de Aragón del año 23-24, del curso 23-24, para poder mantener abiertos esos comedores de esos municipios más pequeños. Decía al principio que precisamente los municipios más pequeños son los que se ven más abandonados por este Gobierno. Y nosotros vamos a seguir insistiendo a la consejera de que la escuela rural tiene que ser de calidad, que hay que cuidarla y que no se pueden improvisar decisiones. Ya son muchos los elementos que vemos que distorsionan y que imposibilitan y que dificultan cada vez más ese mantenimiento de las escuelas en el mundo rural. Muy bien, señor Oliván. Bueno, la señora Rodrigo nos ha aportado de educación, pues ha entrado con mucha fuerza, ¿no? Ha entrado con mucho vigor, mucho brío, pero con poco acierto. Vaya. Poco acierto porque ha patinado porque salió ayer en una rueda de prensa criticando a la consejera porque no iba a estar en el pleno. Este era su argumento, que había desaparecido, que se escondía, decía, y la consejera va a comparecer. En ese mismo momento se celebraba portavoces, lo desordena el pleno y comparece la consejera. Entonces ha patinado. Entonces ahora ya está buscando argumentos que yo aún no entiendo cuál ha sido su queja del mundo rural. Porque, claro, quejarse de que se están manteniendo las escuelas con 2 y 3 alumnos en Aragón, que hay más de 40 escuelas con 7 o menos alumnos en Aragón, y que hay una apuesta decidida por la escuela rural, pues
yo no sé cuál es la queja. La queja venía fundamentada porque decía la señora Rodrigo que desaparecía, que se escondía. La consejera de Educación, yo creo que es la consejera que más ha comparecido en las Cortes, la que más. Lleva, desde los 10 meses que lleva 9 comparecencias, más o menos, cada pleno comparece. Interpelaciones, ni lo sé. Preguntas, ni lo sé. ¿Por qué? Porque es normal también, es una consejería donde se producen muchas cuestiones, porque afecta mucho a muchos colectivos, ¿no? Muchos padres, muchos alumnos, hay muchas cosas que pulir. Evidentemente que no es una consejería, y coincidiremos que no es fácil, una consejería complicada. Y un momento complicado, no es fácil, es cuando es todo el proceso de admisión. Esto es evidente, porque hay colegios donde sobran alumnos, hay otros que faltan, pero esto ha pasado todos los años pasa esto. Entonces, la señora Rodrigo, bueno, ahora intenta cambiar su discurso y ahora es el problema de las admisiones, tal, cuando no hay ningún problema que no haya pasado durante todos los años anteriores. Padres que quieren ir a un colegio y como está lleno, pues tienen que ir a otro. Esto pasa siempre. Pero si hablamos de escuela rural, donde no hay estos problemas de admisión, vuelvo a decir, escuelas se está manteniendo con 2 y 3 alumnos. 40 escuelas en Aragón con 7 o menos alumnos. Que me diga la señora Rodrigo qué problema hay en la escuela rural. Alguno habrá, evidentemente, pero en general, ¿qué problema hay? Y luego, claro, habla de que ha montado la consejera un congreso. Bueno, el congreso no se monta de un día para otro, es un congreso además que habla de la escuela rural. Y es el viernes que hay pleno, pero hay pleno el jueves y comparece. Entonces, ¿qué problema hay? Los consejeros, cuando tienen su agenda, evidentemente tienen que montar su agenda para intentar no interferir esas sesiones de control que hay al gobierno, pero evidentemente la agenda de un consejero pues fluye como tiene que fluir. Y siempre, ahora y en la anterior legislatura, cuando un consejero tenía un acto importante, pues excusaba la presencia en el pleno o el día del pleno. Porque, insisto, el pleno se compone de 2 días, jueves y viernes. La consejera va a estar el jueves, va a haber una comparecencia de la consejera. Y claro, la señora Rodrigo, pues ese discurso de que la consejera ha desaparecido y se esconde, pues se le ha caído. Y por eso le digo a la señora Rodrigo que ha entrado con mucha fuerza, pero con poco acierto. Tiene que ser más moderada y tener muchísima más prudencia de las cosas que dice, ¿no? Entonces, esta es una máxima que yo creo que en la vida todos deberíamos tener, ser prudentes y pensar un poco antes de hacer unas acusaciones tan graves. Bueno, tenemos 3 minutos para una última intervención. Sí, yo le agradezco que se preocupe tanto el señor Oliván por mi persona. No se preocupe que seré y que soy todo lo prudente que tengo que ser, igual que soy lo suficientemente firme cuando lo tengo que ser frente a cuestiones que son tan importantes como la escuela rural. Yo creo que igual deberíamos desarrollar un poquito cómo se celebran los plenos para que la gente lo entienda y entienda nuestra crítica, que insisto, aquí nadie ha patinado. El jueves es una sesión donde se aprueban iniciativas y efectivamente hay comparecencias, pero es que el viernes se denomina sesión de control al gobierno, donde a los consejeros, además de interpelarles, se les hacen preguntas directas por parte de los diputados de la oposición. Entonces, realmente, y cuando es el primer pleno que se celebra después de una escolarización, que se ha catalogado por los sindicatos como la más caótica de los últimos tiempos, la consejera los diputados y diputadas no vamos a poder preguntar a la consejera, y sino que nos diga ahora mismo Gerardo Oliván si el viernes la consejera va a estar para responder a las preguntas de los diputados. Ya le he dicho, lo digo yo, no, porque tenemos el orden de pleno ya mandado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de patinar nada. Quien ha patinado es la consejera, que celebrando un congreso, pudiendo convocar su propio congreso, que lo convoca ella, De un día para ha elegido, de un día para otro. no, pues para la semana siguiente que no hay pleno, Gerardo, está fácil como eso, porque si de un día de cada 15 ha tenido que elegir ese día de sesión del gobierno, sesión de control del gobierno, Pero ya lo digo. vaya casualidad. Ustedes Vaya casualidad. han estado en gobierno de Disculpen, pero lamentablemente tenemos que finalizar, se nos acaba el tiempo. Como siempre digo, aquí, como hay tema para debatir mucho tiempo, pues seguramente volveremos a ello. Señora Rodrigo, muchas gracias. Señor Oliván, muchas gracias.
Y nosotros nos marchamos, nos quedamos sin tiempo, como digo, y volveremos con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.